Hola a todos los que nos están escuchando. Somos un grupo de Instituto Salvador Allende y hoy venimos con muchas ganas de compartir algunas historias más curiosas y sorprendentes del arte contemporáneo. Entre mis compañeros y yo hemos preparado un pequeño recorrido lleno de anécdotas que muestran lo creativo, lo inesperado y a veces lo completamente loco que puede llegar a ser el mundo del arte. Esperemos que disfruten un ratito con nosotros y si les parece, empezamos. En 2018, durante una subasta en Londres, el famoso artista callejero Banksy hizo historia. Su obra Girl with the Balloon se vendió por más de 1,4 millones de dólares. Pero justo al cerrarse la venta, el cuadro empezó a autodestruirse. Una trituradora oculta dentro del marco lo hizo trizas en vivo, frente a todos. Resulta que Banksy había escondido una trituradora dentro del marco unos años antes, por si algún día la obra terminaba en una subasta. El mecanismo se activó por control remoto, pero solo se destruyó la mitad del cuadro, porque la trituradora se trabó en plena acción. Aún así, el público quedó en shock. Nadie sabía si era un accidente o una performance planeada. Minutos después del supuesto accidente, Banksy subió un vídeo a sus redes, mostrando cómo había preparado el truco, y explicó que era una burla al mercado del arte, que convierte obras callejeras en objetos de lujo. Pero el final fue todavía más irónico. El cuadro pasó a llamarse Love is in the Bin, y se revalorizó muchísimo. En 2021 se volvió a vender por más de 25 millones de dólares. Así que, al intentar destruir su arte, Banksy sin querer lo volvió más valioso, porque en el arte contemporáneo, a veces, la mejor creación nace de la destrucción. Así que al final, la gran tragedia de Girl with the Balloon fue que la trituradora se atascó, y destruir cosas le salió bien a Banksy. Pero lo mejor es que en vez de bajar el valor, la obra se volvió todavía más cara. Imagínate que compras un cuadro y se rompe en tu cara, pero luego resulta que gracias a eso el valor sube, y te hace más millonario que antes. Definitivamente, el arte contemporáneo nunca sabe si estás enfrente de una obra maestra, un accidente o una broma que se le dio demasiado bien. Lo único seguro es que Banksy quiso destruir su cuadro y creó el chiste más caro de la historia. Hola, soy Pedro y hoy les voy a hablar de Yves Klein, un pintor francés. Klein fue uno de los grandes del arte contemporáneo y se hizo famoso por una idea muy simple pero increíble: hacer arte con el vacío. En 1958 presentó una exposición llamada El Vacío. La gente llegó esperando ver cuadros y esculturas, pero cuando entraron a la galería no había nada, solo paredes blancas. Y aunque parezca una broma, fue un éxito total. Klein decía que el arte no siempre se ve, que a veces se siente o se imagina, y el vacío está lleno de energía e infinitas posibilidades. Pero eso no es todo. Klein también inventó su propio color, un azul intenso, llamado azul Klein. Lo patentó porque decía que representaba el cielo y el infinito y la libertad. Otra de sus rarezas fue pintar usando cuerpos humanos como pinceles. Los modelos se cubrían de pintura azul y dejaban su huella en los lienzos mientras sonaba música orquestal. Hay otro dato curioso, antes de ser artista, que nos enseñó que el vacío no es nada, es un lugar donde todo puede empezar. Y por si fuera poco, hizo una famosa llamada Salto al Vacío, donde parece lanzarse al aire como si volara. Era un fotomontaje, pero simboliza su idea de libertad total. Esta foto llegó a venderse y le daba a la gente... un certificado que demostraba que no había comprado nada. Y si el comprador quería hacerlo oficial, Klein quemaba el papel y tiraba el oro al río Sena. Yves Klein, un artista que nos enseñó que el arte no tiene límites y que a veces un color como su famoso azul puede expresar cosas que las palabras no pueden. Su trabajo nos invita a mirar el mundo de otra manera y a dejar que nuestra imaginación vuele. Gracias por escucharnos y que el arte de Klein siga despertando tu imaginación. Ai Weiwei nació en China en el 1957. Es hijo del poeta Ai Qi, que fue considerado enemigo del Estado durante la Revolución Cultural China. Su familia fue enviada a vivir al desierto de Gobi, en condiciones muy duras, entre basura y vigilancia. Vivió más de una década en los Estados Unidos. En los años 80 se mudó a Nueva York, donde estudió el arte y descubrió el trabajo de Andy Warhol, Duchamp y el arte conceptual. Durante esa época hacía retratos con Polaroid a personas muy famosas. Una de sus obras más famosas en Chongqing ha sido Dynasty Urn en 1995, una serie de fotos donde deja caer una urna de más de 2000 años de antigüedad.
Con este gesto desafió el respeto a la tradición y criticó al gobierno. Ai Weiwei usa el arte para denunciar la corrupción, la censura y las violaciones de derechos humanos en China. Tras el terremoto de Sichuan, en 2008, investigó por su cuenta la muerte de miles de niños en escuelas mal construidas, algo que el gobierno quiso ocultar. Esa investigación dio origen a la obra Remembering, hecha con 9.000 mochilas a colores, formando la frase «Vivió feliz en esta tierra durante 7 años». En el 2011, Ai Weiwei fue detenido por la policía china 81 días sin cargos. En el 2017, creó un bote inflable de 70 metros llenos de figuras de refugiados anónimos. También usa redes sociales para una extensión de su arte y protesta. Espero que nuestro recorrido por la obra y el mensaje de Ai Weiwei les haya inspirado a mirar el arte y la libertad de expresión desde otra perspectiva. Y como dice Ai Weiwei, el arte no debe ser decorativo, sino una herramienta de cambio social. Hola, buenas. Os voy a hablar de Salvatore Garau. ¿Sabías que había un artista italiano que vendió una escultura invisible por más de 15.000 euros? Sí, una escultura que no se ve. Su nombre es Salvatore Garau y asegura que el vacío también es arte. Garau nació en Cerdeña en 1953. Antes de dedicarse al arte fue baterista en una banda de rock progresivo. En 2021 vendió una de sus obras más famosas titulada Lo Sono, que en italiano significa Yo Soy. La vendió en una subasta por 15.000 euros. ¿Y qué recibió el comprador? Nada, solo un certificado con unas instrucciones que decían: el espacio donde se debe colocar debe estar libre de 1,5 metros por 1,5 metros. Garau asegura que el vacío no es ausencia, sino espacio lleno de energía. Lo más loco es que sus esculturas invisibles incluso han sido instalados simplemente en Jerusalén, frente al Muro de los Lamentos. Ha instalado en una obra llamada Afrodite, Prange, Afrodita llora en español, coló un círculo blanco en el suelo frente a la bolsa de Wall Street y otra Buda invisible. Se colocó simbólicamente en la Piazza del Scala de Milán, que representa la serenidad ante la nada. Otra obra sería Davanti a te, delante, y lo vendió por 27.000 en 2024. El comprador recibió un certificado también de autenticidad con las medidas exactas del espacio, que eran 100%, sin obstrucciones y con una iluminación natural. Al final Salvatore Garau no solo vende arte, vende preguntas, provoca sonrisas escépticas y deja a medio mundo debatiendo si está frente a un genio o ante el mayor timador con la imaginación más rentable del planeta. Sus obras invisibles nos obligan a detenernos, a escuchar el silencio y a descubrir que a veces la verdaderamente valiosa no está en lo que se mira, sino en lo que se siente. Hoy os voy a hablar sobre Marina Abramovich, que nació el 30 de noviembre de 1946 y estudió en la Academia de Bellas Artes de Belgrado. En el arte contemporáneo se hacía llamar la abuela del performance. Ella misma se puso ese apodo, porque fue de las primeras en utilizar su cuerpo como obra de arte y su idea era enseñar al público cómo estar presente, algo muy profundo. En el año 1974 puso una mesa con objetos, una flor, una pluma, una navaja e incluso una pistola con una bala. Al principio la daban flores, pero luego la cortaron con cuchillas e incluso la apuntaron con la pistola. Ella quiso demostrar cómo puede cambiar el comportamiento humano cuando no hay límites. De hecho, ella ha dicho en varias entrevistas que su trabajo está influenciado por prácticas espirituales de diferentes culturas, como el chamanismo, el budismo y otras tradiciones que exploran la conexión entre cuerpo y mente. En 1977 trabajó con un compañero llamado Ulay, e hicieron un trabajo que consistía en ponerse en un pasillo de desnudos y se colocaron de pie. El pasillo era tan estrecho que el público solo podía pasar entre ellos si se desnudaba o se sentía incómodo al hacerlo. En 2010 hizo una de sus obras más emblemáticas, llamada The Artist Present, realizada en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. En esa obra ella se sentó en una silla durante más de 700 horas, aproximadamente 3 meses, sin hablar, sin moverse, solo mirando a los visitantes que se sentaban frente a ella. En sus obras más destacadas, el dolor físico y la resistencia son temas recurrentes. Muchas de sus performances involucran sangre, cansancio y dolor. Marina Abramovich fue reconocida a nivel mundial.
En 2007 recibió el León de Oro en Venecia por su contribución al arte contemporáneo. Están expuestos desde el Museo MoMA en Nueva York hasta la Galería de Arte Contemporáneo en su ciudad natal. Terminamos diciendo que Marina Abramovich nos recuerda que el arte no siempre está hecho para ser bonito o cómodo, sino para hacernos sentir, pensar y mirarnos de frente. Con su fuerza y su valentía ha cambiado la forma en la que entendemos la performance y lo que significa estar presente. Gracias por acompañarme hoy y ojalá esta charla os despierte interés por descubrir más sobre su obra. Hola, me llamo Raúl. Voy a hablar de la Dama de Oro. Es el retrato de Adele Blanche-Baber pintado por Gustav Klimt, todo cubierto de dorado, tanto que parece sacado de un videojuego de lujo. Por eso le hice la Dama de Oro. Adela era la influencer elegante de Viena en 1907. Venía de una familia millonaria y superculta. El cuadro tardó años en terminarse porque Klimt era muy perfeccionista. Los nazis robaron el cuadro, la familia Blanche-Baber tuvo que robarlo y el cuadro quedó en manos del régimen y lo colgaron en un museo. La sobrina de Adele, Maria Altmann, decidió luchar para recuperar el cuadro. A sus 80 años luchó para la batalla legal, duró casi una década. Al final murió contra todo pronóstico y recuperó no solo ese cuadro sino varios más. Cuando el cuadro se vendió más años después costó 135 millones de dólares, lo que en ese momento lo convirtió en el cuadro más caro de la historia. El cuadro está en un museo de Nueva York y es uno de esas obras que millones de personas van a ver porque detrás hay una historia de resistencia. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta historia. La Dama de Oro, un relato que nos recuerda que detrás de cada leyenda late un corazón humano, lleno de sueños, miedos y anhelos. La Dama de Oro no solo nos habla de riqueza, sino de aquello que realmente brilla, la memoria, la justicia y la fuerza de quienes no se rinden, el olvido. Hola, buenas tardes. Hoy quiero hablarles de Bob Ross, el pintor de voz suave, sonrisa tranquila y los famosos arbolitos felices. Antes de ser artista, Bob Ross trabajó más de 20 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estando destinado en Alaska. Se enamoró de los paisajes nevados y que hizo que fuera un empuje para su carrera artística. Y cuando dejó el ejército, prometió que nunca más volvería a gritar, de ahí su voz calmada. De ahí su vida totalmente cambió y se centró en lo que más le gusta. Después practicó mucho la técnica de húmedo sobre húmedo, que le permitía pintar más rápido. Se fue a Alaska y Florida, y donde daba clases presenciales. Allí conoció a Bill Alexander, un pintor alemán que usaba la misma técnica para pintar, y lo animó a enseñar con él. Con el tiempo, junto a unos socios, creó Bob Ross International para vender pinturas, pinceles y material artístico. Grabaron The Joy of Painting, que se convirtió en un fenómeno mundial. Podía grabar hasta 3 programas al día, una semana entera y 3 cuadros por episodio, aunque nunca cobró por el programa, pero su dinero se venía de vender pinceles, pinturas y materiales de su marca. Pero un 4 de julio de 1995, a los 52 años,
debido a una linfómana falleció, un tipo de cáncer que afectó el sistema linfático. Era una enfermedad agresiva y durante los últimos años de vida decidió mantenerlo totalmente en privado, pero a pesar de eso siguió grabando el programa, pero físicamente ya no podía por su mismo cáncer. Por eso en los últimos capítulos se ve más delgado. A pesar de eso nos dejó más de 400 capítulos en donde nos enseñaba a cómo pintar, a ser felices, y nos dejó con su mítica frase: no hay errores, solo accidentes felices. Hola, buenas, soy Sergio y voy a hablar sobre las falsificaciones. Una falsificación es una obra creada para parecer hecha por otro artista, normalmente famoso, con el objetivo de engañar y ganar dinero o prestigio. No es una simple copia o inspiración. El falsificador a veces firma el nombre del artista para que se venda. En la sociedad actual ha tenido un gran impacto en la parte económica. Cada año se pierden grandes cantidades de dinero por la compra de estas obras. E incluso también han llegado a entrar en museos engañando así a mucha gente. También este generó mucha desconfianza a la hora de comprar obras. Ahora se necesitan varios expertos y muchas verificaciones para asegurarse de que la obra es real. Pero no todo es malo. En la parte cultural y social, los falsificadores, aún así siendo considerados como delincuentes, han conseguido ganarse un gran respeto debido al trabajo que hacen, ya que no es un trabajo fácil. Con esto han conseguido crear documentales, series y reportajes que básicamente muestran la vida de un falsificador o falsificadores. En definición, el arte es algo que no se puede expresar con palabras. Es la manera en la que el ser humano transforma emociones, ideas, sueños y experiencias en algo que otros puedan ver. Es el intento de darle forma a lo invisible. En conclusión, en el arte contemporáneo demuestra que incluso en un mundo lleno de tecnología, el engaño sigue presente. Las falsificaciones estudian estilos, imitan técnicas y hasta crean documentos falsos para vender las obras, como si fueran auténticas. Aunque algunas copias logran engañar al mercado, las herramientas científicas y digitales permiten descubrir la verdad. En el fondo, estas prácticas nos recuerdan que el valor del arte no está solo en su apariencia, sino su autenticidad, su historia y la intención real del creador. Hola, yo soy David y voy a hablar de Antonio López. Antonio López es un pintor español que siempre se interesó en el imperialismo. Ha tardado muchos años en hacer sus obras. Incluso ha tenido obras en las que ha tardado más de 20 años. Por ejemplo, en uno de sus cuadros más famosos, que es Madrid, tardó más de 10 años en hacerlo. Tardó mucho tiempo porque él buscaba siempre la iluminación ideal para que sus obras fueran lo más realistas posible. Antonio López no usaba fotos como referencia, él pintaba directamente lo que veía. Tenía una gran obsesión con la iluminación. Él era capaz de parar su trabajo simplemente porque la luz cambiara un poco, y no volvía a retomarlo hasta que la iluminación no fuera la misma. Él a veces pintaba la calle. Para su cuadro de la Gran Vía, trabajaba directamente en la calle madrileña. La gente lo veía pintar como si fuera una parte del paisaje. También era escultor. Aunque es más conocido como pintor, ha hecho esculturas muy conocidas como las cabezas que están en Atocha, que es una representación de su nieta, o el hombre y la mujer, que representan figuras realistas y de gran tamaño. Su familia también es artística. Está casado con la pintora María Moreno y su hija María López. También es artista. Incluso ha pintado retratos de su familia en varias ocasiones. En 1992 se hizo un documental sobre él, llamada El Sol del Membrillo. La película muestra cómo Antonio López intenta pintar un membrillo durante varias semanas y nunca consigue terminarlo, porque el fruto madura y cae antes. La película ganó premios en Cannes y se considera una obra maestra sobre el paso del tiempo. Antonio López es mucho más que un pintor realista. Es un artista que trabaja con una paciencia casi infinita y que nos enseña a mirar la vida con calma. Sus cuadros
Nos recuerdan que las cosas importantes llevan tiempo. Hola, mi nombre es Rubén y voy a hablar sobre Kaus. Kaus es un artista y diseñador estadounidense que empezó en el graffiti en los años 90 y terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del arte pop contemporáneo. Kaus pintaba sobre vallas publicitarias y remodelaba los anuncios de las paradas de autobús en Nueva York y le ponía sus X en los ojos a todos, es su mayor signo de identidad. Lo que él quiso hacer es mezclar la estética de los dibujos animados con emociones humanas como la soledad, la tristeza, el humor y muchas más. Tiene colaboraciones con muchas marcas como Nike, como su Jordan 4, que son de sus piezas más buscadas y cuestan alrededor de 2.700 euros. También colaboró con Dior en 2019 y 2025, en colecciones en las que una sudadera te puede costar más de 1.500 euros. Diseñó además una edición limitada de una botella de Genesis. Kaus tiene una figura llamada Companion, que es su personaje estrella, y esa figura hizo que se volviera reconocido en todo el mundo. Hizo una escultura gigante en Hong Kong, de 30 metros, que flotaba en el aire como un globo. Muchas piezas superan los cientos de miles de dólares en subastas. Y le gusta reimaginar personajes como los Simpson, Snoopy y Mickey Mouse, pero siempre con el toque de las X en los ojos, manos enormes y poses tristes. A Kaus no le gusta que le llamen solo artista de moda, él insiste en lo que hace es una mezcla entre arte, diseño y cultura pop sin fronteras. Hola, soy Daniel Martín y voy a hablar sobre el arte artificial en la edad contemporánea. Cuando hablamos de arte contemporáneo, hablamos de un arte que ya no se limita a pintar cuadros o hacer esculturas. Explora ideas, emociones y cuestiona la sociedad usando cualquier medio, incluso errores y procesos. Lo importante no es la técnica, sino el concepto. Dentro de esta evolución aparece el arte artificial. Mucha gente lo ve como algo totalmente nuevo, pero en realidad encaja muy bien dentro del arte contemporáneo, ya que utiliza nuevas técnicas para crear. En el arte contemporáneo, el artista muchas veces juega con la colaboración entre humanos y máquinas. La inteligencia artificial no es un artista en sí misma, no tiene intención ni emoción. Lo que hace es analizar miles de imágenes y crear algo nuevo a partir de patrones, pero siempre necesita que un humano decida qué quiere expresar, qué hay detrás y cómo se usa. Por eso, más que reemplazar al artista, la inteligencia se convierte en un nuevo material. El enfoque del arte contemporáneo es conceptual. No se trata solo de que algo sea bonito o esté bien hecho, sino de que tenga un mensaje. Lo importante es que el espectador se genere preguntas. Lo que hace especial el arte es que abre nuevas posibilidades, permite crear mundos visuales, mezclar estilos que nunca se habían conocido, o crear obras a una velocidad que nunca se hubieran imaginado. Esto no sustituye al artista, al contrario, le permite explorar mucho más. Buenos días, mi nombre es Ethan y vengo a hablaros del Guernica. El Guernica es un cuadro pintado por Pablo Picasso, encargado por el gobierno español durante la Guerra Civil. En ese momento Picasso estaba en Francia y se lo encargaron para exhibirlo en el pabellón español de la Exposición Internacional de París, en 1937, con el objetivo de mostrar al mundo los horrores de la guerra. El cuadro está inspirado en el bombardeo de la ciudad de Guernica, en País Vasco. Está pintado solo en blanco, negro y gris. Picasso eligió esos tonos para reflejar el dramatismo y la tristeza. Además, recordar las fotografías en blanco y negro de los periodos de la época. Las fotografías en blanco y negro de los... En el cuadro hay un toro y un caballo que tienen significados simbólicos. El toro representa brutalidad y la oscuridad, mientras que el caballo simboliza el pueblo que sufre. El cuadro fue mandado a Estados Unidos y Picasso se negó a que regresara a España hasta que hubiera libertad y democracia. Por eso el cuadro estuvo custodiado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York,
hasta 1981, cuando finalmente se trasladó a Madrid. Fue custodiado por la Policía Nacional, del que también formaba parte el padre de nuestra jefa de estudios, Olaya, que nos contó esta historia, y salió en todas las portadas de periódico. Y en 1992 llegó a su actual lugar en el Museo Reina Sofía. El Guernica se convirtió en un símbolo universal de la memoria, el dolor y de la resistencia. Durante este programa hemos intentado adentrarnos no solo en sus formas y figuras, sino también en aquello que Picasso quiso transmitir: un grito pintado, un acto de denuncia, arte, la injusticia y una llamada a la reflexión que sigue vigente incluso hoy. Como despedida, vamos a recoger las pinturas más caras del arte contemporáneo. Muchos esperarán que el primer puesto se lo lleve el famoso Picasso, pero no, él está en el sexto lugar con su obra Las mujeres de Argel, con 179,4 millones de dólares. En el quinto lugar se encuentra la obra número 6 del artista estadounidense Mark Rothko, que fue comprada por 186 millones de dólares. Yo voy a describir el cuadro para que juzguéis vosotros si pagaríais este precio. Un rectángulo vertical pintado de rojo y encima tiene un cuadrado morado y una raya verde en el centro del cuadro. En el cuarto lugar está Andy Warhol y su obra donde aparece la famosa Marilyn Monroe, comprada por 195 millones de dólares. Y ya nos metemos en el top 3, de la mano de Pollock, con su obra número 17 por 200 millones. En el segundo lugar está Klimt, con el retrato de Isabel Lerender, que fue comprada por 136,4 millones de dólares. Y para terminar, en primera posición tenemos a Kooning, con su obra vendida por 300 millones de dólares. Por si no os habéis dado cuenta, le saca más de 70 millones al segundo cuadro. En esta ocasión también os quiero describir esta obra. Se llama Intercambio y son pinceladas abstractas de color rojo, negro y azul. Y así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este espacio donde aprendemos algo cada día. Y gracias a Onda Fuenlabrada por invitarnos.